El programa de esta casa, Informe Extremadura, cumple 100 programas. Han entrado dentro de una cárcel extremeña para enseñarnos cómo es su interior. Nos han mostrado imágenes inéditas de cómo trabaja el ejército, historias personales de superación, historias anónimas. La realidad de las personas, en definitiva, nos enseñan Extremadura. En los momentos difíciles es la vida, la realidad de las personas. Juan Turunza y María Hernando, ya los conocen a ellos, son los reporteros que están esta mañana con nosotros. Bienvenidos a los dos. Buenos días, Alba. Buenos días, Alba. Bueno, qué contentos tenéis que estar. 100 programas, 3 años y además el respaldo de la audiencia. A Extremadura le gusta Informe Extremadura, ¿no? La verdad que sí, yo creo que al final a los extremeños y extremeñas les gusta conocer la realidad desde el punto de vista que nosotros también intentamos darle siempre. Es un reto, ¿no? Es un reto sin duda, porque al final parece sencillo, que es mostrar la sociedad en la que vivimos, esa sociedad que es un puzzle de muchas piezas y se trata de ir colocando una cada semana. Ya llevamos 100 y así que eso es una muy buena señal. Y como fiesta de cumpleaños, por esos 100 programas y 3 años, tenéis preparado un programa especial para este próximo sábado, ¿no? Muy especial, retomamos una historia que empezó al principio, creo que fue el segundo programa, la desgranamos y también historias personales de las que más nos han marcado, yo creo. No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil porque son muchas historias a las que te enfrentas cada día, muy buenas, que nunca sabemos lo que nos espera detrás de las puertas a las que llamamos y encontramos historias realmente buenas. Ahora hacer una selección de alguna de ellas es cierto que no ha sido nada sencillo, ¿eh? Porque es verdad que hay historias que nos han marcado mucho emocionalmente, pero hay reportajes que tú no te esperas lo que hay y que luego te lo pasas genial, de lujo y te lo llevas a casa. Yo, por ejemplo, siempre lo diré, un reportaje que hicimos, un programa entero de la transhumancia, yo es uno de los que más me ha marcado a mí y de los que siempre me acuerdo de cada personaje y de ese día que pasamos con ellos. Además es que profesionalmente y personalmente, qué cantidad de cosas tenéis que aprender con un programa como este, entiendo, ¿no? Me decíais, el próximo sábado, programa especial, historias especiales que vais a rescatar, que ya habéis contado en el programa, pero vais a volver a sacarlas para ver, bueno, cómo les ha ido en estos 3 años, ¿no? ¿Alguna historia que os llame especialmente la atención de esas que habéis seleccionado para el sábado? Hay muchas, pero yo creo que tenemos una clara, ¿no? Yo tengo una clarísima. Lo sé. Hicimos un seguimiento durante aproximadamente 6 meses de una persona, de Ramón, que su vida dependía de una llamada, de un trasplante. Entonces, durante ese periodo vimos esa angustia que se siente. Después vimos la indecisión y la incertidumbre durante la operación y después un poco cómo se recuperó. Acabó muy bien. Pero ¿cómo está ahora? ¿Cómo están esas personas después? Pues eso vamos a verlo. Es una de las historias que vamos a ver este sábado. ¿Alguna historia más, María? Joel, un chico trans que le conocimos cuando empezó su camino hacia la felicidad y queríamos también conocer un poquito en qué momento se encuentra y que yo creo que también es una de las historias que a mí personalmente que fue la que me tocó más recuerdo y más me ha marcado. Entre todas esas historias, quizá bueno por el hermetismo que suele ir en torno al ejército, ¿no? También trabajar con la Brigada Extremadura 11 y además María recibió un reconocimiento en ese caso por parte de la Brigada Extremadura 11. Oye, pues qué emocionante también que te reconozcan a ti y entiendo que a todo el equipo, ¿no? Porque el reportaje fue de todo el equipo. Al final el trabajo es de todo, yo me llevé ese premio, pero al final es de todo. Pero estamos viendo la imagen justo ahora. Sí, pero yo creo que esto es un esfuerzo de todo. Yo creo, te voy a decir, Alba, que fue por las penurias que nosotros pasamos en Zaragoza, ¿eh? Hombre, porque vivimos la realidad de en qué consiste irse allí noches a la intemperie, pues con todo lo que había, con un frío, con un viento de locura y lo que se vive realmente, lo que se come. Yo creo que por eso me lo dieron. Por supervivencia profesional. Sí. ¿Qué te sorprendió a ti del ejército personalmente? Porque yo creo que es verdad que hay ese hermetismo, ¿no? Alrededor del ejército, poderte colar con ellos, trabajar. El sentimiento que tienen todos. Es el mismo, yo creo, el mismo sentimiento que los que entran ahí, que tienen, lo tienen muy claro. Y luego el compañerismo que hay entre ellos. Eso sí que me sorprendió. Son 100 programas, 3 años, muchísimos kilómetros, habéis conocido a muchísima gente y a muchísimas zonas del territorio de Extremadura. Ya me habéis dicho las historias que habéis destacado para el próximo programa especial, recordamos este sábado a las 10:30, pero ¿hay algún momento de estos que se te quedan, a todos se nos queda algún momento grabado, de alguna persona que hemos conocido, que tengáis y que se os venga a la mente en este momento?
A mí sí, un chico que tiene una enfermedad rara, de las cuales solo hay 8 personas en el mundo, y a mí se me quedó grabada esa imagen de un padre coraje, de cómo intentaba luchar por encontrar alguna solución a algo que parece que estaba complicado, y esa es una de las que más me ha marcado a mí. Hay momentos muy bonitos, porque como bien decías antes, nos metemos en mundos donde a priori es muy difícil entrar. Comentabas el ejército, comentabas la cárcel. Cuando después se emiten y te llaman desde esas 2 instituciones, por ejemplo, desde la prisión nos escribían algunos presos o el propio director de prisión, dándonos las gracias por enseñar a la sociedad algo que no se suele ver. El agradecimiento de esas personas que al verse después en televisión, y cualquiera con el que hemos trabajado le ha ocurrido, y se sienten felices, contentos de tener también ese recuerdo para toda su vida, ese agradecimiento, la verdad es que es algo maravilloso. Y si os pregunto qué os ha enseñado a vosotros Informe Extremadura y qué os ha enseñado también Extremadura, ¿no? Porque entiendo que se aprende de la tierra de otra manera. Muchísimo, muchísimo, y sobre todo de la tierra y de las personas que lo componen. Cada persona la conocemos en el momento en el que la vemos ahora mismo, pero para que esa persona llegue ahí tiene una historia detrás. Aunque parezca que es una persona más, un número más, ni mucho menos. Esta tiene una historia seguramente brillante y digna de contar, y en nuestro caso, ¿no? Yo creo que lo más importante es digna de escuchar. Yo creo que esa es una de las cosas que más nos sorprende cada día. ¿A ti, María? Totalmente lo que ha dicho Juan y que Extremadura, es que hay tanto en Extremadura que no se conoce, tenemos tanto talento, tanta tierra, es que es tan bonita que yo me siento orgullosa de poder contar lo que hay aquí. Bueno, sí, tanto que contar, imagino que ya estaréis trabajando en futuros programas y que también os podréis avanzar algo del futuro de lo que viene, y sobre todo, si hay alguna inquietud personal que digáis, yo qué sé, todos tenemos alguna inquietud de decir, pues a lo mejor, como comentábamos, yo quiero enseñar cómo trabaja el Ejército de Extremadura porque es algo que no se conoce. ¿Alguna inquietud en la que ya estéis trabajando, que tengáis confirmada, que vais a contar en Informe Extremadura y que nos podáis contar, claro? Vamos a contar algo que está sobre la mesa muchas veces, que son las mejoras de las comunicaciones en Extremadura. Vaya, un tema muy de actualidad. Muy de actualidad, y siempre se habla de ello en términos sociales, en términos económicos, pero ¿y en temas personales? ¿Por qué hay ciertos servicios que son necesarios para cada persona, para cada individuo? Lo que Eso es una de las contribuyen cosas. también Sí. a cada localidad, a cada sociedad y a cada persona, es lo que le aporta también, es lo que le ayuda. ¿Y si os tuviese que preguntar por anécdotas en estos años de grabaciones? Bueno, muchísimas. Muchas. Muchísimas, sobre todo nos ocurre cuando una de las partes fundamentales, uno de los pilares también en Extremadura es su gastronomía. Entonces es cierto que muchas veces te enfrentas a momentos complicados. Yo recuerdo el momento en el que fui a una matanza, mi primera matanza. Y eso fue una cosa que lo estás viviendo ahí, de cierto impacto no visual, por el olor, por el sentimiento que había allí. Claro, tú tienes que aguantar estoicamente como un profesional allí grabando, aunque estás viendo cosas un poco desagradables, ¿no? Y como anécdotas como esa tenemos muchísimas. De comida, mucha, en este programa comemos todo lo que podemos. O sea, un programa que no... Saboreando Extremadura. Total, pero que independientemente de la percha del programa, nosotros acabamos comiendo. Sí, siempre desencadena, ¿verdad? En un picoteo. Sí. Habéis hablado también y tratado en estos años de temas muy delicados, como por ejemplo la violencia de género. Son temas que te llevas a casa. Yo en mi caso sí que me lo llevé, y también ahí tuvimos una posibilidad, no sé cómo definirla, pero extraordinaria, de poder hablar con esa familia de la primera mujer de la que hay recuentos asesinada por violencia de género, y son cosas muy personales. Y a mí me llama la atención que la gente se abra tanto con alguien que no conoce, como podemos ser nosotros, que se abra, que te lo cuente, que te deje entrar en su casa, y yo creo que esas son cosas que debemos de valorar. Suerte, realmente, y es que periodísticamente, el mundo periodístico normalmente es muy rápido. Queremos contar muchas cosas en muy poco tiempo. Qué suerte. La vuestra, Extremadura, claro, Informe Extremadura es un poco la pausa entre tanta locura, ¿no? Es decir, vamos a sentarnos con esta persona tranquilamente, vamos a llegar al fondo de su historia y creas una conexión que al final son muchos sentimientos los que afloran en tantas horas hablando. Chicos, ¿y cuánta gente hay detrás del equipo de Informe Extremadura? Pues menos de la que se piensa. Yo creo que seremos 10 personas. Aproximadamente unas 10 personas. Sí, entre cámaras, todo lo que hay después. No, te lo recuento. 2 cámaras. Producción, dirección, realización
montador y nosotros 2. Sí, somos 8, ¿te ha salido? 8, 9. O 9, sí, no 8. Me he quedado pensando en una cosa que nos decías cuando te preguntaba por el caso de violencia de género, de historias personales que al final te llevas a casa, ¿no? Y que se te quedan ahí. ¿Cómo lo lleváis eso y cómo lo gestionáis? Porque claro, conocéis a mucha gente con muchas historias muy duras, Sí. algunas muy buenas, pero otras muy duras. Es cierto que en ese momento te pones como una coraza porque es muy fina la línea entre la empatía y ser condescendiente. Tú puedes tener empatía con la persona que estás entrevistando, evidentemente, porque no eres de hierro. Pero tampoco te puedes venir abajo ni simular que sientes lo que esa persona siente, porque no es cierto, ¿no? Solamente esa persona sabe por lo que está pasando. Pero en el momento en el que llegas a tu casa, cierras la puerta, te tomas una ducha, esa coraza se cae. Y evidentemente... Pero cuesta, hay días cuesta, que cuesta y que lo sigues pensando. O sea, hay temas que... El chico que te comentaba antes de la enfermedad rara, que es que seguimos hablando de él y seguimos pensando en él. Entonces, a veces cuesta. ¿Y habláis dejarlo. con él de vez en cuando? Sí, ¿Mantenéis la relación? estamos en contacto con su padre. Que es una relación personal ya. Sí, ya va más allá. Bueno, ya para terminar, ya hemos dicho, programa especial el sábado a las 10:20, Informe Extremadura, para celebrar y para soplar las velas de esos 100 programas, porque no nos tenemos que perder este próximo sábado Informe Extremadura, ningún sábado, por supuesto, pero este sábado porque tenemos que estar todos a las 10:20 con el mando. Porque va a ser trepidante. Normalmente contamos varias historias, ¿no? Pues esta va a ser mucho más rápido. Es una selección que ya digo que ha costado mucho trabajo y que también vamos a ver perspectivas y formas de contar las cosas distintas como solemos hacerlas cada sábado. Y porque también vamos a ver la evolución que hemos tenido desde el principio hasta ahora. O sea, yo me veo los primeros reportajes y me veo ahora y digo, ¿quién es esa persona que está ahí? Pero Pues, igual. chicos, os agradezco mucho que hayáis estado. Juan Turanza, que quiero decir bien el apellido, Juan Turanza y María Hernando, muchísima suerte, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y el sábado pues ahí vamos a estar todos viendo y muchísimos programas más. Esperemos que sean sí, otros 100. Otro 100 por lo Gracias por menos. vuestro trabajo.